En las montañas de México, donde el aire llevaba el aroma de los pinos y el silencio parecía guardar secretos de tiempos remotos, se erguía una pequeña cabaña de adobe. El tiempo había desgastado sus paredes, y las lluvias habían dejado su huella, pero en su interior estaba llena de la tranquila calidez de los recuerdos. Una madre, Dolores, se despertó en las primeras horas, con el corazón acelerado como cada mañana durante los últimos 6 meses. La oscuridad era su compañera constante, al igual que el miedo que siempre merodeaba justo más allá de los rincones de su visión. No había conocido la paz durante tanto tiempo. Sus manos, antes delicadas y suaves como los pétalos de una flor, ahora estaban callosas por el trabajo en la tierra. Vendía hierbas en el pueblo cercano, lo justo para sobrevivir. Pero nada era fácil. Cada día era una lucha por proveer para su hija, Luz. Dolores sentía el peso de una vida que había crecido demasiado pesada, y la aplastaba lentamente. «Mami, ya es de día», susurró una vocecita desde el rincón de la habitación. Luz, su hija de 7 años, se frotó los ojos somnolienta. En un mundo donde cada ruido podía ser una amenaza, Luz había aprendido a moverse en silencio, a ser una sombra en su propia casa. El corazón de Dolores se apretó al ver a su hija. ¿Qué clase de vida era esta para una niña? ¿Qué clase de madre era ella? Pero Luz no se quejaba. Siempre estaba esperanzada, siempre soñando con días mejores. Y fue por ella que Dolores seguía adelante, incluso cuando sentía que el mundo se cerraba a su alrededor. «Buenos días, mi ángel», susurró Dolores, abrazando a su hija. El calor de su cuerpecito contra su pecho era lo único que hacía soportable la oscuridad. Era el único recordatorio de por qué Dolores luchaba cada día para seguir viva. La cabaña olía a hierbas secas y humo de copal. Racimos de plantas medicinales colgaban del techo, cada una con su propio propósito. Romero para la memoria, manzanilla para los nervios, ruda para alejar el mal. Estas eran las herramientas del oficio, transmitidas a través de generaciones de curanderas, mujeres que sanaban con conocimiento ancestral y sabiduría. Pero ahora este legado se sentía empañado por la sangre y las lágrimas de una vida que había sido destrozada por los hombres que habían venido a arrebatarlo todo. Dolores se levantó lentamente, sintiendo el dolor en sus huesos mientras se movía. Habían pasado 6 meses desde que los hombres de Coronado Villegas llegaron al rancho de su familia, buscando tesoros que solo existían en historias. Habían pasado 6 meses desde que su esposo murió defendiendo un hogar que no tenía más riqueza que el amor, 6 meses desde que su madre fue asesinada por negarse a revelar secretos que ni siquiera conocía. El estómago de Luz gruñó, recordándole a Dolores la dura realidad que enfrentaban. El pueblo tenía suficiente comida, pero solo si tenías algo que intercambiar, algo que pudieran vender. Sin las hierbas, sin los remedios, no habría nada. Luz, siempre optimista, sonrió y dijo: «Vamos a recoger hierbas, mami. Las del río están hermosas hoy». El corazón de Dolores se rompió un poco ante la inocencia en la voz de su hija. Las hierbas no eran solo para hacer té, eran una cuestión de supervivencia. La vida de una curandera era difícil, pero era la única vida que Dolores conocía. «Sí, mi amor», susurró, dejando escapar una lágrima, «encontraremos las mejores». El aire afuera estaba fresco, el aroma a pino se mezclaba con el rocío matutino. El camino hacia el río era pacífico, y por un momento, Dolores permitió que se colara la esperanza de que tal vez las cosas podrían ser diferentes, que podrían vivir sin miedo. Pero esa paz fue fugaz. Cada crujido de rama, cada estallido de una ramita, ponía a Dolores en alerta. Las patrullas de Coronado Villegas recorrían estas montañas, buscando fugitivos, buscando a cualquiera que no perteneciera allí. No podía sacudirse la sensación de que el peligro siempre acechaba justo fuera de su vista. «Mami, mira las flores. El toronjil está en flor», señaló Luz emocionada a un grupo de flores vibrantes junto al sendero. Dolores forzó una sonrisa, aunque su corazón no estaba en ella. Estaba enseñándole a Luz los caminos de la tierra, cómo reconocer las hierbas, cómo recolectarlas sin dañar las raíces. Estas eran lecciones que Luz necesitaría,
pues podría llegar el momento en que Dolores no pudiera estar allí para protegerla. Mientras trabajaban, el mundo a su alrededor parecía cerrarse. Dolores pudo escuchar el suave sonido de caballos a lo lejos, el pesado golpe de los cascos que hacía que su sangre se helara. Estaban cerca, demasiado cerca. De repente, un grito rompió el silencio, y el corazón de Dolores se detuvo. La voz de Luz, llena de terror, llamó: «Mami, ven rápido. Hay un hombre en el río. No se mueve». El miedo se apoderó de Dolores mientras corría hacia su hija, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Encontró a Luz parada junto a la orilla del río, señalando a una figura medio oculta en la hierba. Era un hombre, su piel bronceada por el sol, su ropa rasgada y manchada. Dolores no necesitó ver más para saber que ese hombre estaba en problemas. Era Apache, un guerrero, y estaba al borde de la muerte. Luz permaneció inmóvil, sus ojos llenos de compasión mientras miraba al hombre. «Está muy enfermo, mami. ¿Puedes ayudarlo?». Las manos de Dolores temblaron mientras se agachaba junto al hombre. Estaba inconsciente, su cuerpo rígido por la fiebre. Sus piernas estaban inmóviles, y aunque no había heridas visibles, algo iba terriblemente mal. Pudo sentir cómo su pulso se aceleraba. Nunca había visto a un hombre como él, vestido con ropa ceremonial, su cuerpo adornado con plumas de águila y cuentas de turquesa. Este no era un guerrero cualquiera. Este era un líder. «Mami, ¿lo vas a ayudar?», preguntó Luz, su voz llena de confianza inocente. Dolores dudó. Ayudar a este hombre podría significar la muerte. Los soldados de Coronado Villegas nunca entenderían. Pero, ¿cómo podría dejar que un hombre muriera cuando ella tenía el poder de salvarlo? «Sí, Luz», dijo suavemente. «Vamos a ayudarlo». Con cuidado, levantó al hombre en sus brazos, su peso pesado pero manejable. Sus músculos gritaron en protesta, pero siguió moviéndose, impulsada por la urgencia de la situación. Luz corrió adelante, sus pequeñas manos aferrando las hierbas que habían recogido. El viaje de regreso a la cabaña se sintió como una eternidad. Cada paso era una batalla, cada grieta en el silencio del bosque una advertencia. Dolores no tenía otra opción que seguir adelante, seguir rezando para que no los atraparan. Cuando finalmente llegaron a la cabaña, Dolores dejó al hombre sobre su pequeña cama. Estaba aún inconsciente, pero podía sentir el calor que irradiaba de su cuerpo. Su fiebre era alta, y sus piernas permanecían inertes. El corazón de Dolores se hundió. ¿Qué le había pasado? ¿Por qué no despertaba? Luz observaba en silencio mientras su madre trabajaba, sus pequeñas manos alcanzando el agua y los paños. Dolores podía sentir el peso de la mirada de su hija, su fe en las habilidades curativas de su madre. Era una carga que Dolores no estaba segura de poder soportar. Pero tenía que intentarlo. El fuego crepitaba en la chimenea, su luz parpadeante proyectando sombras sobre las paredes rugosas de adobe de la cabaña. Dolores trabajaba en silencio, sus manos firmes a pesar del miedo y la fatiga que amenazaban con apoderarse de ella. Había visto muchas enfermedades a lo largo de su vida, fiebres, infecciones, heridas, pero esto era diferente. Este hombre, este guerrero, no estaba solo enfermo. Algo lo había envenenado. Y era algo que Dolores no había encontrado antes. El hombre yacía inmóvil en su cama, su respiración entrecortada pero constante. Dolores le secó el sudor de la frente, sus dedos temblando al tocar su piel ardiente. Su cuerpo estaba rígido, sus piernas completamente inmóviles. Su pulso, demasiado débil para ser constante, le decía la verdad. Si no actuaba rápidamente, moriría. Luz, sentada en silencio junto al fuego, miraba a su madre, su joven rostro lleno de preocupación. «Mami, ¿se va a poner bien?». Dolores se detuvo un momento, encontrando la mirada de su hija. Podía ver la inocencia en los ojos de Luz, la confianza pura que tenía en las habilidades curativas de su madre. Era una confianza que Dolores tenía que proteger a toda costa. Tenía que arreglar esto. «Haré todo lo que pueda, mi amor», dijo suavemente, su voz apenas por encima de un susurro. «Pero necesito tu ayuda».
Los ojos de Luz se iluminaron y asintió con entusiasmo. ¿Qué puedo hacer? Dolores sonrió débilmente, su corazón doliendo por lo mucho que su hija ya había aprendido. Ve a traerme las hierbas que recogimos junto al río. Las necesito para la medicina. Luz se levantó rápidamente, corriendo hacia la pequeña canasta donde guardaban las plantas que habían recogido antes. Se movía con rapidez, sus pequeñas manos colocando cada hierba cuidadosamente sobre la mesa. Dolores reconoció cada una: manzanilla, menta, árnica, remedios básicos, pero no serían suficientes por sí solas. Dolores caminó hacia la esquina de la cabaña, donde había un viejo baúl de madera. Había pertenecido a su madre, y antes que eso, a su abuela. Dentro, el baúl guardaba todos los secretos de la línea de las curanderas, recetas, hierbas medicinales y herramientas sagradas transmitidas de generación en generación. Dolores lo abrió con cuidado, sus dedos rozando los viejos pergaminos y racimos de hierbas secas. Sacó un pequeño libro, sus páginas gastadas y quebradizas, y lo hojeó con urgencia. Ahí estaba. La flor de la serpiente dormida. El veneno que recorría las venas de este hombre solo podía ser neutralizado con una cura que era rara, casi imposible de encontrar. Y sin embargo, era la única oportunidad que tenía. Luz, llamó Dolores, con voz firme. Tráeme las flores del cactus de garganta morada. También las necesito. Luz regresó rápidamente con las delicadas flores, cuyos pétalos eran tan suaves como la niebla de la mañana. Dolores las añadió a la mezcla que estaba preparando, sus manos moviéndose con precisión. Pero luego, llegó la parte más difícil. La cura no solo dependía de las hierbas, requería algo más. Algo que Dolores no estaba segura de querer dar. Se giró para enfrentar al hombre, su corazón pesado por el peso de lo que estaba a punto de hacer. La cura necesita mi sangre, murmuró para sí misma. Mi sacrificio. Luz había escuchado las historias, pero era demasiado pequeña para comprender la gravedad completa de la situación. Dolores podía ver el miedo en sus ojos, pero había algo más también: fe. Fe en las habilidades de su madre para curar, para proteger. Mami, ¿qué necesitas?, preguntó Luz, con voz pequeña pero fuerte. Dolores respiró profundamente. Necesito cortarme la palma, Luz. Mi sangre se mezclará con las hierbas. Eso hará que el antídoto sea lo suficientemente fuerte para salvarlo. Pero va a doler. El rostro de Luz se apretó con preocupación. Había visto a su madre soportar tanto, pero nunca la había visto en este tipo de dolor. Dolores vio la vacilación en los ojos de su hija y se agachó junto a ella. No te preocupes, mi amor, dijo Dolores suavemente, acariciando la cara de Luz con sus manos. Así ha sido siempre. Este es el precio de la vida, el sacrificio. Pero lo hacemos por los que amamos. Luz asintió solemnemente, su pequeño corazón comprendiendo más de lo que Dolores había imaginado. Dolores se volvió nuevamente hacia el hombre en la cama. Su respiración era lenta, su cuerpo aún prisionero del veneno. Podía sentir cómo su pulso se aceleraba mientras se preparaba para el sacrificio. Tomó el cuchillo afilado que guardaba cerca de la chimenea, el mismo cuchillo que su abuela había usado en los viejos tiempos para rituales como este. Con mano firme, Dolores cortó su palma. El dolor fue inmediato, agudo, pero apenas se inmutó. Sostuvo su palma sobre la olla, dejando que la sangre cayera en las hierbas hirviendo. La mezcla se tornó de un rojo profundo mientras absorbía su fuerza vital, el ritual finalmente tomando forma. Que esta cura lo salve, susurró, su voz apenas audible sobre el crepitar del fuego. Que la tierra reciba lo que se da, y devuelva la vida donde hay muerte. Comenzó a revolver lentamente la mezcla, observando cómo brillaba con una luz extraña. El antídoto estaba listo. Pero la parte más difícil aún quedaba por venir. Luz estaba a su lado, sosteniendo un paño limpio sobre la herida sangrante de la mano de Dolores. Mami, ¿está listo? Dolores asintió, aunque su propio corazón estaba pesado de duda. Está listo, mi amor. Ahora se lo damos. Se acercó al hombre, sus manos temblando mientras sostenía la copa del antídoto.
Su rostro estaba pálido, su cuerpo débil, pero sus ojos estaban abiertos, mirándola con desesperación silenciosa. «Toma esto», dijo Dolores suavemente, sosteniendo la copa ante sus labios. El hombre, apenas capaz de moverse, trató de levantar la cabeza, pero su fuerza lo abandonó. Dolores lo ayudó a beber, el líquido amargo deslizándose por su garganta con dificultad. Por un momento, nada sucedió. Su cuerpo seguía inmóvil, su respiración superficial, como si la cura no tuviera efecto. Pero entonces algo cambió. Los dedos del hombre se movieron. Sus pies se movieron, solo un poco, como si despertaran de un largo sueño. Dolores jadeó. ¿Estaba funcionando? Tenoch, ahora sabía su nombre, estaba volviendo a la vida. El aire en la cabaña estaba cargado de tensión, la luz parpadeante de la chimenea proyectando largas sombras sobre las paredes rugosas. Dolores observaba asombrada cómo los dedos de Tenoch se movían, al principio levemente, luego de manera más deliberada, como si el antídoto estuviera haciendo su magia, devolviéndole la vida. La habitación se sentía cargada, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado, conteniendo la respiración, esperando el siguiente momento por venir. Luz, parada junto a su madre, fue la primera en notar el cambio. Su pequeña mano se apretó con fuerza contra el brazo de Dolores, sus ojos abiertos con esperanza. «Mami, mira». Sus pies. Está moviendo los pies. Dolores apenas podía creer lo que estaba viendo. Tenoch, el feroz guerrero apache que había estado tan inmóvil, ahora tenía un destello de vida en su mirada. Sus ojos, negros como la noche pero ahora llenos de claridad, se encontraron con los de ella. Intentó hablar, pero su voz estaba ronca, apenas un susurro. «Gracias», murmuró, su voz quebrada, pero llena de gratitud. Dolores se acercó, cuidando de no sobrecargarlo. «Vas a estar bien», susurró, su voz temblando de alivio. No sabía cuánto tiempo tomaría el antídoto para restaurarlo por completo, pero este momento era una victoria. Pequeña, pero una victoria, al fin y al cabo. Las manos de Tenoch temblaron mientras intentaba incorporarse. «Puedo sentir mis piernas. Yo puedo moverlas». Luz sonrió brillantemente, sus ojos llenos de la inocencia que la había llevado a creer en este momento incluso cuando parecía imposible. «Te dije, mami es la mejor curandera de las montañas». La mirada de Tenoch se suavizó cuando miró a la pequeña. «Tienes razón, pequeña. Ella me salvó». Dolores sintió un subidón de orgullo en su pecho por los elogios, pero sus pensamientos rápidamente volvieron a la tarea en mano. Aún quedaba mucho por hacer. El veneno en el cuerpo de Tenoch había sido fuerte, y aunque el antídoto estaba funcionando, su recuperación estaba lejos de ser completa. Aún estaba débil, demasiado débil para levantarse solo. «Necesito ayudarlo a caminar», dijo Dolores, girándose hacia Luz. «Ve a buscarme la pomada de hierbas del estante. La que ayuda a la recuperación muscular». Luz asintió rápidamente, sus pequeños pies llevándola a través de la habitación hacia el estante lleno de tarros y botellas. Dolores volvió a mirar a Tenoch, examinándolo de cerca. Su color había regresado a su rostro, pero aún estaba pálido, y había una debilidad persistente en su cuerpo. Su cuerpo había estado luchando durante tanto tiempo, y necesitaría tiempo para recuperarse por completo. «Tómalo con calma», aconsejó Dolores, arrodillándose junto a él. «No apresures las cosas. Tu cuerpo necesita sanar primero». Tenoch asintió, el entrecejo fruncido con determinación. «He pasado por cosas peores». Dolores sonrió débilmente. «Estoy segura de que sí. Pero esto fue diferente». Luz regresó con la pomada, sus pequeñas manos sosteniendo cuidadosamente el tarro. Dolores la tomó de ella y comenzó a frotar la pomada en las piernas de Tenoch, trabajando el ungüento en sus músculos con manos experimentadas. Podía sentir la tensión en su cuerpo, la rigidez que aún lo mantenía prisionero. Sus músculos habían estado paralizados durante demasiado tiempo, y ahora necesitaban ser despertados con suavidad. Mientras Dolores trabajaba, Tenoch permaneció en silencio, con los ojos cerrados, como si estuviera concentrado en la sensación de la pomada. Poco a poco,
Su respiración comenzó a profundizarse, y su cuerpo se relajó bajo su toque. ¿Te duele?, preguntó Dolores en voz baja, mientras se concentraba en sus piernas. Tenoch negó con la cabeza, aunque su expresión seguía siendo tensa. No, solo se siente raro, pero no es dolor. Esa es una buena señal, respondió Dolores. Tu cuerpo está empezando a recordar cómo moverse. No es fácil, pero llegaremos allí. Las horas pasaron, con Dolores aplicando la pomada, ayudando a Tenoch a beber agua y asegurándose de que se mantuviera hidratado. Su recuperación era lenta, pero constante. Cuando el sol comenzó a ocultarse bajo el horizonte, el guerrero ya podía sentarse por completo, sus piernas respondiendo a sus comandos, aunque su fuerza aún era una fracción de lo que había sido. Luz, que había estado jugando cerca, se detuvo cuando notó el progreso de Tenoch. Mami, creo que está más fuerte. Dolores levantó la vista desde donde se sentaba junto a Tenoch, su corazón hinchándose con un orgullo callado. Sí, mi amor. Está mejorando. Tenoch miró a Dolores, sus ojos llenos de una intensidad tranquila. Te debo la vida. No sé cómo agradecerte por esto. Dolores negó con la cabeza, sus ojos suavizándose. No tienes que agradecerme. Hice lo que cualquiera habría hecho. La mirada de Tenoch permaneció sobre ella un momento más, y Dolores sintió el peso de su gratitud silenciosa. El vínculo entre ellos no era uno que pudiera romperse fácilmente, se había formado a través del sacrificio, a través de momentos compartidos de vulnerabilidad y sanación. Te voy a agradecer, Dolores, dijo Tenoch, su voz ya más firme. No con oro o riquezas, sino con mi lealtad. Te prometo que, cuando esté lo suficientemente fuerte, te ayudaré. Ayudaré a tu gente. Dolores no respondió de inmediato. En su lugar, se concentró en el calor del fuego y el crujido de la madera que ardía. No necesitaba promesas. Necesitaba sobrevivir. Pero había algo en las palabras de Tenoch que la hizo sentir que tal vez, solo tal vez, este hombre, este guerrero apache, no era solo un extraño necesitado de ayuda. Podría ser un aliado, alguien que pudiera cambiar el rumbo de todo lo que había sucedido. Puedes empezar descansando, dijo Dolores con una pequeña sonrisa. Y cuando estés lo suficientemente fuerte, hablaremos sobre lo que viene después. Tenoch asintió, sus ojos ya pesados. Había pasado por el infierno y de regreso, y aunque su viaje aún no había terminado, había superado el primer obstáculo. Mientras él se sumergía en un sueño profundo y muy necesario, Dolores permaneció a su lado, vigilándolo. Pero su mente ya estaba girando, ya estaba considerando las implicaciones de lo que había sucedido, y lo que significaba para el futuro. El hombre a quien había ayudado no era solo un guerrero cualquiera. Era la clave de algo mucho más grande. Se avecinaba una guerra, y Dolores lo sentía en sus huesos. Los vientos del cambio soplaban a través de las montañas, y pronto, nada sería igual. Los días pasaron lentamente, y la fuerza de Tenoch crecía con cada uno de ellos. El veneno que había paralizado su cuerpo había sido purificado, y ahora podía moverse con más libertad, aunque todavía con dificultad. Dolores continuaba ayudándole a recuperar su fuerza, y a medida que comenzaba a caminar con más confianza, ella se encontraba más preocupada por el peligro que aún acechaba fuera de su cabaña. Los hombres de Coronado Villegas, los mercenarios que trajeron tanto dolor y destrucción a estas montañas, seguían ahí fuera. No tenían idea de que el hombre que buscaban, Tenoch, el verdadero líder apache, estaba aquí, bajo su techo, siendo curado por sus manos. Dolores sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que vinieran a buscarlo. Pero también sabía que no podía dejarlo ir. No ahora. No cuando él era la única esperanza para detener el reinado de terror que había azotado a su gente. Mientras Tenoch se recuperaba lentamente, Dolores comenzó a escuchar rumores del pueblo. Susurros de rebelión, de un descontento creciente entre las personas que habían sufrido bajo el gobierno de Coronado Villegas. Pero no solo la gente estaba inquieta. Tenoch ya no era el hombre que había sido antes de su experiencia cercana a la muerte. El fuego en sus ojos había regresado, y con él, una determinación tranquila. Una tarde, mientras Dolores y Luz preparaban su escaso almuerzo, Tenoch habló. Dolores, comenzó,
su voz aún áspera pero más fuerte que antes. He estado pensando. No puedo quedarme escondido aquí para siempre. Una vez que me haya curado por completo, tengo que regresar. Mi gente me necesita. Dolores lo miró, su corazón pesado. Se había encariñado con este hombre que había llegado a sus vidas de manera tan inesperada. Pero más allá de eso, sabía que su regreso al pueblo apache no era solo un asunto de deber personal, era una cuestión de supervivencia para todos ellos. Tienes razón, dijo en voz baja. Pero la pregunta es, ¿podrás regresar? Los hombres que han estado aterrorizando estas montañas, Coronado Villegas, han reclamado ser los líderes legítimos. Han retorcido todo, cambiado las historias, hecho pasar a tu gente por salvajes. No será fácil. Tenoch encontró su mirada, su expresión endureciéndose. Lo sé, pero tengo que intentarlo. No podemos dejar que sigan destruyendo nuestra forma de vida. Nuestra gente merece algo mejor que esto. Luz, que había estado escuchando en silencio, de repente habló. Mami, lo ayudamos. Él nos va a ayudar, ¿verdad? El corazón de Dolores se hinchó de amor por su hija, cuya inocencia y fe en lo bueno de las personas nunca parecía vacilar. Sí, Luz, dijo suavemente, su voz llena de determinación. Él nos va a ayudar. Pero en el fondo, Dolores se preguntaba cuánta ayuda podría ofrecer realmente Tenoch. Había visto los horrores que Coronado Villegas había infligido a su gente. Era un hombre que no se detendría ante nada para mantener el control, para aplastar cualquier forma de resistencia. ¿Podría Tenoch, incluso con su fuerza y liderazgo, realmente enfrentarse a eso? No podía dejar que esos pensamientos la consumieran. Tenía que confiar en él. Tenía que confiar en que juntos podrían hacer la diferencia. A la mañana siguiente, Tenoch ya estaba de pie antes del amanecer, fuera de la cabaña con la espalda erguida, como si nunca hubiera estado herido. Dolores lo observó a través de la ventana, sintiendo una extraña mezcla de orgullo y miedo. Estaba fuerte, pero aún vulnerable. Y el mundo fuera de su cabaña estaba lleno de peligros que ninguna cantidad de curación podría prepararlo para enfrentar. Cuando salió a unirse a él, Tenoch se giró hacia ella, sus ojos decididos. Voy a necesitar tu ayuda, Dolores. Necesitaré tu conocimiento de la tierra, las hierbas, las plantas. Tenemos que llegar al pueblo para reunir apoyo. Pero no solo son las personas las que debemos preocuparnos. Los soldados siguen patrullando estas montañas. Necesitaremos movernos con cautela. Dolores asintió, su mente ya trabajando en la logística. Conocía bien las montañas, cada sendero, cada escondite, cada lugar que podría darles ventaja. También conocía las hierbas que curan, las que dañan, y aquellas que pueden enmascarar su olor si necesitaban desaparecer. Te ayudaré, dijo con firmeza. Pero debemos ser cuidadosos. Si nos atrapan, nos matarán sin pensarlo dos veces. Lo sé, respondió Tenoch, su voz baja pero firme. Pero si no actuamos ahora, lo perderemos todo. Luz se acercó a ellos, sus pequeñas manos sujetando el dobladillo de su vestido. Yo también quiero ayudar, mami. Quiero ser fuerte como tú. Dolores sonrió suavemente a su hija. Luz ya había mostrado más coraje que muchos adultos. Eres fuerte, mi amor. Pero vienen tiempos peligrosos. Todos tenemos un papel que desempeñar. Tenoch sonrió a Luz, sus ojos llenos de cariño. Eres más fuerte de lo que piensas, pequeña. Dolores volvió a mirar a Tenoch, su expresión seria. Saldremos al anochecer. Será más seguro de esa manera. Los soldados tienen menos probabilidades de patrullar de noche. Tenoch asintió en acuerdo. Entonces, queda decidido. Salimos esta noche. A medida que avanzaba el día, Dolores se ocupaba de preparar su partida. Empacó las hierbas que necesitarían, los pocos suministros que podían llevar. Cada momento, cada decisión, se sentía como un delicado equilibrio. Un solo error, un giro equivocado, y todo podría estar perdido. Cuando finalmente llegó la noche, los tres partieron, moviéndose a través del bosque como sombras. Dolores lideraba el camino, sus ojos constantemente escaneando su entorno en busca de señales de peligro.
Tenoch caminaba a su lado, su fuerza creciendo con cada paso. Y Luz, aunque pequeña, se movía con la gracia de alguien que había aprendido a sobrevivir en un mundo que lo exigía. No hablaron mucho. No hacía falta. El peso de la tarea que tenían por delante era lo suficientemente pesado como para silenciar incluso los pensamientos más urgentes. Cuando se acercaron al pueblo, Dolores no podía deshacerse de la sensación de que caminaban hacia la boca de una tormenta. Pero ya no había marcha atrás. Esta era su lucha, y o la ganarían juntos, o perderían todo. El pueblo se alzaba frente a ellos, tranquilo y pacífico en plena noche. Las estrellas arriba estaban ocultas tras las nubes, proyectando una sombra inquietante sobre la tierra. El corazón de Dolores latía con rapidez, pero mantenía sus movimientos firmes, sabiendo que las apuestas eran demasiado altas para titubear ahora. Tenoch estaba a su lado, su fuerza completamente recuperada, sus ojos llenos de determinación. Pero fue Luz, caminando silenciosamente detrás de ellos, quien le recordó todo lo que valía la pena luchar. A medida que se acercaban al borde del pueblo, Dolores redujo el paso, señalando a Tenoch para que hiciera lo mismo. «Tenemos que ser cuidadosos», susurró. «Si los soldados están aquí, patrullarán primero en los alrededores». Tenoch asintió, su rostro serio. «Lo lograremos, pero necesitamos movernos rápido». Dolores lideró el camino por un sendero estrecho entre los árboles, sabiendo que los llevaría hasta la parte trasera del pueblo, donde se encontraba la cabaña de la vieja herbolaria. Era el lugar más seguro para empezar su misión, alejados de miradas curiosas, un lugar donde la gente confiaba en ella, un lugar donde podría reunir apoyo para la rebelión que Tenoch planeaba desatar. «Recuerda, no solo luchamos por nosotros», dijo Tenoch, su voz baja pero feroz. «Luchamos por todos los que han sufrido bajo Coronado Villegas». Luz, que había estado caminando tranquilamente entre ellos, levantó la vista con los ojos abiertos. «¿Y vamos a ganar, mami?» Dolores sonrió a su hija, apartándole un mechón de cabello de la cara. «Sí, mi amor. Vamos a ganar». Llegaron a la cabaña, y Dolores tocó suavemente la puerta. Después de unos momentos, se abrió, revelando a una mujer anciana con ojos agudos y una mirada sabia. «Han llegado», dijo la mujer simplemente. «Sabía que vendrían. Los vientos me lo dijeron». Dolores entró, con Tenoch y Luz siguiéndola de cerca. La mujer, conocida como Doña Amelia, había sido amiga de la madre de Dolores y había vivido en el pueblo durante más tiempo del que cualquiera podía recordar. Era la curandera del pueblo, la que había ayudado a Dolores cuando era una niña. «He traído a Tenoch», dijo Dolores, su voz firme a pesar del peso de todo lo que había sucedido. «Necesitamos tu ayuda». Los ojos de Doña Amelia se suavizaron al mirar a Tenoch. «Entonces es cierto. Tú eres el que han estado buscando». «Sí», respondió Tenoch, su voz llena de autoridad tranquila. «Y ahora debemos detener al hombre que ha estado suplantando a nuestro líder. Necesitamos el apoyo del pueblo. Necesitamos mostrarles la verdad». Doña Amelia asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. «La gente ayudará, pero deben creer en ti. Tienes que mostrarles que puedes liderarlos, no solo en batalla, sino con el corazón». Tenoch la miró fijamente. «Lo haré». Pasaron las siguientes horas dentro de la cabaña, planeando, organizando y preparándose para lo que vendría. Doña Amelia les proporcionó hierbas para curar las heridas que seguramente vendrían, pociones para ayudar a enmascarar su olor, y conocimiento de caminos secretos que los llevarían profundo en las montañas, alejados de los ojos de los soldados. El plan era simple: reunir a los aldeanos, ganar su apoyo y atacar al amanecer. Coronado Villegas y sus hombres nunca esperarían una resistencia unificada de las personas a quienes habían oprimido durante tanto tiempo. Dolores sabía que en el momento en que hicieran su movimiento, no habría vuelta atrás. A medida que el amanecer se acercaba, Dolores se reunió con Tenoch, Luz y los pocos aldeanos que habían accedido a unirse a ellos. El peso del momento era palpable, y Dolores podía sentir los nervios de todos los presentes. Pero había algo más también, una esperanza innegable. Por primera vez en meses, Dolores permitió que se colara la creencia en un futuro donde todos pudieran vivir sin miedo.
Los aldeanos se reunieron en el pequeño claro detrás de la cabaña, sus rostros decididos. Tenoch dio un paso adelante, su presencia imponente. Hoy luchamos no solo por nosotros, sino por nuestras familias, por nuestros hogares, dijo, su voz elevándose. Luchamos por la tierra que nos pertenece, por las personas que han sido silenciadas, por la verdad que ha sido enterrada. Luchamos por la libertad. La gente asintió, su determinación firme. Este era su momento. Habían pasado años de sufrimiento para llegar hasta aquí, pero ahora estaban listos. Vamos, dijo Dolores en voz baja. Se giró hacia Luz, cuyos ojos estaban llenos de una mezcla de miedo y emoción. Mami, ¿vas a estar bien?, preguntó Luz con su pequeña voz llena de preocupación. Dolores se agachó, abrazando a su hija con fuerza. Voy a estar bien, mi amor. Estaremos bien. Con eso, se adentraron en las montañas, moviéndose rápida y silenciosamente, mientras los primeros rayos del sol comenzaban a iluminar el cielo. Los soldados no los esperarían. Atacarían rápido, y atacarían con fuerza. A medida que se adentraban más en la naturaleza, Dolores no pudo evitar sentir el peso de la vida que había vivido y las decisiones que había tomado. Había perdido tanto, pero ahora, en este momento, había encontrado algo aún más poderoso que la pérdida, había encontrado un propósito. Y con ese propósito, sabía que ganarían.